¿Qué pasaría si, en el colmo de la desesperación, Trunks del futuro se encontrara con alguien que no vino a luchar, sino a salvar su alma? No con poder, sino con palabras que pueden atravesar cualquier batalla. Hoy presenciarán un encuentro que nunca ocurrió, pero que podría cambiarlo todo. Quédate hasta el final, porque después de eso, nunca volverás a ver a Trunks de la misma manera, en un futuro devastado, donde la esperanza se ha convertido en leyenda. Un guerrero ha sobrevivido al dolor, la pérdida y la soledad. Trunks, el nombre que resuena entre los escombros de un mundo que no pudo salvarse. Pero, ¿y si en el punto álgido de su dolor, se encontrara con alguien que no viniera a luchar, sino a sanar? Hoy presenciarán un encuentro inédito en el anime, pero que podría cambiar su perspectiva sobre la fuerza, el sufrimiento y la fe. Nunca volverás a mirar a Trunks de la misma manera. Antes de cualquier reunión, debemos entender quién es Trunks del futuro. No el guerrero, sino el joven, que vio el fin del mundo. Creció entre los escombros de la civilización, sin héroes, sin futuro, solo él, su madre, y el miedo constante de no sobrevivir hasta el día siguiente. Perdió a Gohan, su maestro, y última esperanza. Y con él, también perdió su inocencia. La infancia se convirtió en un recuerdo. La guerra, en una rutina. Trunks entrenó, no para hacerse más fuerte, sino para no volverse loco. Con cada golpe, un intento de silenciar el vacío. Con cada transformación, una forma de sofocar el dolor. Pero aún así, nunca huyó. Luchó. No por la gloria, sino porque nadie más podía. Pero ¿qué le pasa a un héroe cuando gana la batalla, pero sigue perdiendo por dentro? Fue solo otro día. Otra cicatriz. Otro enemigo derrotado. Y otra parte de sí mismo que Trunks perdió en el proceso. El cielo nublado. El silencio. La soledad. Todo me resultaba familiar. Todo era igual, hasta que dejó de serlo. Al fondo, una luz empieza a aparecer entre los escombros. Suave, dorada, casi imposible de explicar. Una presencia. Diferente a todo lo que había sentido. Sin ki, sin amenaza. Solo. Paz. Y entonces, apareció. No como un guerrero. No como un dios. Sino como alguien que veía el alma. ¿Quién eres? Pero Jesús no responde con nombres. Responde con silencio. Y luego, con una pregunta. Jesús, voz tranquila y acogedora. ¿Por qué sigues luchando, incluso cuando ya lo has perdido todo? Fue en ese momento que Trunks sintió algo que no había visitado su corazón en años. Dudas. No sobre sí mismo, sino sobre todo, allí, entre las cenizas del mundo, comenzó el encuentro más improbable de la historia. El guerrero del futuro y el hijo del hombre. Durante toda su vida, Trunks creyó que la fuerza era el único lenguaje que el mundo entendía. Entrenó hasta que se le rompieron los huesos. Luchó hasta que se le secó la sangre. Gritó hasta que su alma enmudeció. No lo entiendes. Hice lo necesario. Nadie vino a salvarme. Tenía que hacerme fuerte, o todos morirían. Luchaste con valentía, pero también con miedo y con dolor. Si Dios existe, ¿dónde estaba cuando murió Gohan? ¿Cuando mi madre lloraba en secreto todas las noches? ¿Cuando los androides lo destruyeron todo? El mal existe, y el dolor es real, pero no es el final de la historia. Incluso en los peores momentos, la esperanza nunca desapareció. Vivía en ti. Esa frase atravesó su defensa como ningún golpe antes. Por primera vez, alguien vio lo que había detrás de la espada, un corazón cansado de luchar. Luchaste no solo con tu cuerpo, sino con tu corazón. Eso es amor. Eso es luz. Simplemente, desearía que todo hubiera sido diferente, y aún puede serlo. El pasado dejó cicatrices, pero no define el futuro. Allí, entre los restos del mundo y los escombros del alma, Trunks empezó a oír. No con los oídos, sino con algo que creía haber perdido: la fe. Durante años, Trunks creyó que salvar el mundo dependía únicamente de su fuerza. Lo soportó todo, en silencio. Lloró en secreto. Se tragó la culpa, la ira y el miedo. Porque creía que un héroe no puede flaquear. No tienes que dejar de luchar, pero quizá tengas que cambiar aquello por lo que luchas. ¿Y si todo lo que he hecho no es suficiente? Tu valor no está en las victorias que has alcanzado, sino en el amor que te movió incluso cuando todo parecía perdido. Por primera vez, Trunks se dio cuenta de que su mayor fortaleza nunca fue su poder, sino su compasión. La guerra continúa. El mundo aún necesita héroes, pero ahora, Trunks ya no lleva la carga solo. Por primera vez, lo entiendo. No se trata de ganar. Se trata de no rendirse. Se trata de creer, incluso cuando todo se desmorona. No fue una transformación física, no un nuevo nivel de poder, sino algo mucho más inusual y más poderoso. Un cambio de adentro hacia afuera. Trunks no ha dejado de ser un guerrero.
Él todavía lleva la espada, todavía enfrentándose al caos, pero ahora entiende por qué sigue en pie. Ya no lucha solo para evitar el final, lucha para construir el principio. La mayor batalla de Trunks nunca fue contra los androides, ni contra Zamasu. Fue contra el vacío, contra el dolor de ser el último en creer, incluso cuando todo parezca perdido. Recuerda, la luz nunca se fue, siempre estuvo contigo. Jesús no lo transformó en alguien diferente, simplemente lo ayudó a ver quién era realmente. No tengo todas las respuestas, pero ahora sé que no tengo que cargar con ellas sola. Tal vez todos seamos un poco como Trunks, intentando resistir en un mundo que insiste en caer, pero tal vez lo que nos sostiene no es la fuerza bruta. Tal vez sea la fe de que, incluso en medio del caos, vale la pena creer. Y así, Trunks descubrió que la verdadera fuerza no reside en un poder inconmensurable ni en batallas interminables, sino en algo más profundo, más humano: la fe, la compasión y la capacidad de creer, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. No importa cuán oscuro se vuelva el camino, o cuántas batallas se libren, la luz interior nunca se apaga.